Sí, le quería preguntar al secretario, ¿qué van a hacer en el asunto de las plataformas? Si después de la discusión en los consejos técnicos se va a hacer un reglamento, ¿cómo se va a seguir? Y también preguntarle, el asunto es con los padres de familia, también… ¿cómo van a hacer que los padres de familia puedan atender a sus hijos? Porque a veces no se puede, ¿no? Por diferentes razones, trabajo, circunstancias, y los celulares pues han cubierto ese vacío, y entonces nos estamos olvidando de esa sociedad de socializar, de hablar, de contar cuentos, de platicar, de todo eso. ¿Ahí qué van a hacer con los padres de familia? Gracias. La presidenta ha insistido mucho en que el objetivo es generar conciencia del uso excesivo de las plataformas. Y tienes razón, no solo es en los maestros, no solo es lo que pasa en la escuela, también es lo que pasa en nuestras casas. Hoy lo que ha expuesto Ravi son todos los riesgos, los contenidos no deseados por los propios adolescentes o niños que les llegan, porque así está diseñado el algoritmo. Entonces tenemos que generar conciencia sobre eso. Y los maestros, maestras, bueno, queremos que todas y todos opinen porque están en el centro de estas consecuencias, de estos usos, que ven a los niños que llegan desvelados o los niños que se distraen con el uso de teléfono. Entonces queremos que ellos discutan y nos hagan una propuesta. Vamos a decirles a los maestros en el Consejo Técnico, bueno, sí, dialoguen, debatan sobre esto, pero háganos una propuesta. ¿Ustedes qué opinan? Y con eso lo vamos a llevar a la CONAEDU, que son todos los secretarios de Educación, para revisar la propuesta de las y los maestros. Y ahí veremos qué medidas tomaremos. Son dos temas, digamos, bueno, son varios, pero hay dos temas que queremos que se abra el debate y que se conozca el impacto del uso excesivo de las redes. Uno tiene que ver con el contenido que promueven las propias empresas. Son muy pocas empresas las que en el mundo, está TikTok, está Meta, está X y prácticamente. Entonces, lo que hemos estado viendo en los últimos días es que desde el diseño de los algoritmos se promueve la adicción. Entonces, hoy decía el doctor Ravi, así como los edificios tienen una regulación para construirse, para que sean seguros, pues también debemos de discutir si las redes sociales deben tener alguna regulación en términos de los contenidos, principalmente para niñas, niños y adolescentes, por el impacto que está causando. Entonces, un tema es ese, y no queremos que venga desde el gobierno, sino queremos que todos los partidos políticos lo discutan, que la sociedad lo discuta y que juntos definamos la protección para las niñas y los niños y los adolescentes de nuestro país, incluso con los propios adolescentes. O sea, ¿cómo es posible que haya libertad total para la violencia, para temas de abuso sexual, porque no está regulado eso en las plataformas? Por decir cosas en las que todos estaríamos de acuerdo. Pero también el uso infinito, el famoso scrolling infinito, que genera adicción. Entonces, en muchos lugares del mundo están regulando. La pregunta para todas y todos los mexicanos es cómo nos ponemos de acuerdo para regular el contenido de las redes, y si no es el contenido, por lo menos la forma en la que se diseñan los algoritmos para evitar problemas con nuestras niñas, niños y adolescentes. Ese es un tema que tiene que ver con las plataformas, su diseño. Y el otro es la conciencia de madres, padres de familia, de la sociedad en general, porque hasta hace un tiempo pues no sabíamos del impacto que pudieran tener las redes sociales en nuestros hijos.
sin problema a un bebé de 1 año se le daba un teléfono para que estuviera divirtiéndose en el teléfono. Bueno, eso tiene consecuencias en el aprendizaje de la niña y el niño y el desarrollo mental de los bebés hacia adelante. Entonces, aparte, pues es la conciencia de todas y todos los mexicanos del impacto que puede tener el uso excesivo, de cómo entre todas y todos podemos decir, a ver, a las 8 de la noche se acabaron las redes, por decir algo, pero no como una regla, no como sino como una actitud que tomemos todos de decir, a ver, vamos cuidando el número de horas que nuestros hijos pasan en las redes sociales o nuestros nietos. ¿Y el gobierno mexicano le haría una petición a las empresas directa, a Meta, a Google, a TikTok, para que modificara sus contenidos? Más que nosotros, porque después va a venir, ya están censurando las redes. No, que se discute entre todos. A ver, ¿qué opina un partido político, cualquiera que este sea, de lo que está ocurriendo con nuestras niñas y niños a partir del uso excesivo de las redes, de los contenidos que tienen libertad? ¿Qué opinan las mamás, los papás? ¿Qué opinamos todos? Para que en la medida de lo posible todos decidamos una forma de regulación de las plataformas digitales y sobre todo por el impacto que está generando en el comportamiento y la salud mental de nuestros hijos, nuestros nietos, también de los adultos, por cierto, pero la protección de la infancia pues es lo primero que tenemos que garantizar como sociedad. Entonces, por eso queremos que se discuta, no es que la presidenta piensa esto y ya mañana va la ley, no, porque es un tema, por ejemplo, esta idea de que los jóvenes no puedan tener acceso a las redes sociales. Pues, desde mi punto de vista, pues es muy problemático. ¿Cómo lo vas a controlar? Si tienen o no tienen. Y luego lo prohíbes y se acercan más a buscar un tema porque está prohibido. No, definamos otros esquemas en donde ya estamos viendo a nivel internacional que si a las plataformas les decimos, a ver, esto en México no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, entonces, y personalmente cuidamos a nuestros hijos para que no pasen tanto tiempo en las plataformas. Es algo, no todo lo define el gobierno, tenemos que discutir en la sociedad muchos de los temas como esto. Y todavía no hablamos de la inteligencia artificial, estamos hablando solamente del uso excesivo de las plataformas y el impacto en niñas, niños y jóvenes. Y de la inteligencia artificial luego, ¿verdad? Sí, ya después vamos con eso. Gracias. A ver, otros por acá. A ver, la compañera. Buenos días, Presidenta. Perla Velázquez, de Canal 22. Me gustaría preguntarle primero sobre esta ampliación que tienen del Bachillerato Nacional. ¿En qué se basaron o qué pasó para que decidieran ampliar esos 200,000 lugares? Como lo explicaba ahorita la subsecretaria Tania, hablaba sobre todo de lugares lejanos. ¿Cómo podrían ampliar un poco más este tema y también este cambio de discurso que estamos viendo, ¿no? La educación no se trata de un privilegio como en épocas pasadas se veía, sino totalmente ahora se está viendo que es un derecho. Tania. Muchas gracias por tu pregunta. Durante este tiempo hemos hecho un análisis muy detallado de 3 cosas. ¿Dónde faltan escuelas en términos de espacios físicos? Y efectivamente muchas comunidades más alejadas no necesariamente tienen un servicio de educación media superior. Y ahí es un asunto. Segundo asunto, tenemos escuelas que se nos saturan, que están saturadas, o ciudades que tienen una dinámica demográfica por migración, por crecimiento, ciudades que están creciendo en los últimos años y que no se construyó infraestructura educativa. Esa es la verdad. Entonces, ahora hay que completar este proceso. Entonces, hay un mapeo muy claro. Y la otra, la conciencia, que eso siempre nos lo dice la presidenta, la conciencia que tenemos muchos tipos de situaciones
y tenemos que ser capaces de atenderlos a todos y a todas. Eso supone encontrar formas de escolarización, de acercarse a la escuela distintas, porque tal vez son distintas las condiciones de cada joven, de cada jovencita, pero eso no debe ser un límite para que se involucren en la escuela, porque creo que todos estamos convencidos que justamente la educación permite imaginar muchos futuros, permite relacionarse de mejor manera con esto, permite participar de mejor forma, permite vivir mejor. Y las y los adolescentes, pues con más razón, tienen que estar en la escuela en un momento de formación de su carácter, de su trayectoria, de su vida. Entonces, ese es el sentido general. Por ejemplo, en Tijuana se hizo el Tecnológico de Tijuana. Habíamos pensado que era para 500 estudiantes. Finalmente se inscribieron como 1000, ¿no? En Tijuana. No, pero ¿cuántos se inscribieron en el Tecnológico que hicimos en Tijuana? Se inscribieron el doble. Y además todavía había más jóvenes que querían estudiar. Entonces, evidentemente en Tijuana tenemos que construir más bachilleratos. Pero así nos pasó en distintos lugares. Y además, la preparatoria disminuyó la deserción con la beca Benito Juárez de una manera muy importante para preparatoria pública, pero todavía es un espacio de deserción. Entonces, hay jóvenes que estudiaron el primero de preparatoria, primer año o los 2 semestres, dependiendo del sistema, y ahora cumplieron 17 años y quieren regresar, pero a lo mejor ya están trabajando con el permiso de sus padres o de su mamá o de su papá y quieren terminar. Entonces tenemos que darles la oportunidad con distintos esquemas de que terminen el bachillerato. Entonces lo que nos dimos cuenta es que había una demanda muy importante y sobre todo en ciertas entidades de la República. Entonces, por eso estamos ampliando el número de bachilleratos. Presidenta, también, ¿qué balance hace de esta clase nacional de boxeo de este fin de semana que se llevó a cabo en las 32 entidades en todo el país y en donde participaron casi 400,000 personas en ciudades y municipios? Es también parte de esta estrategia que vemos, ¿no?, de acercar el deporte, acercar la educación, como bien mencionaba ahorita. ¿Tienes video de la clase de box o no? Sí, a ver. Esa es ahora no estuvo en el Zócalo, pero estuvo en las 32 entidades de la República. Y recuerden que con Jóvenes Construyendo el Futuro le damos beca o el primer año de apoyo a boxeadores jóvenes para que a su vez ellos sean quienes den las clases mientras están entrenando. Entonces, va muy bien, son más de 30,000 jóvenes que ya están en los gimnasios, no solo jóvenes, de distintas edades, y ellos participaron también en la clase masiva de box. Y gracias al Consejo Mundial de Boxeo también por su apoyo.
Presidenta, también en Culturas 22, que es el noticiero de Canal 22, hemos iniciado una discusión sobre la soberanía digital. Esto luego de que hemos visto que las derechas han dominado la discusión de guerra de bots y han querido instaurar ciertas temáticas en redes sociales. ¿Cuál es la importancia desde su punto de vista que desde el progresismo, desde la izquierda, se trabaje también en este tema de la soberanía digital? Es un gran tema, como para contestarlo así de inmediato. Lo que es un hecho es que las redes sociales tienen esta problemática que hemos hablado en las y los jóvenes. Pero también es muy importante que se conozca cómo hay noticias, muchas de ellas falsas, que se propagan en la red a partir del dinero y del uso de robots en las redes. Es muy importante también que se conozca eso, porque a veces vemos la red social y pensamos que esa es la realidad. Y no son personas las que están propagando una información, sino son robots, teléfonos celulares que se administran prácticamente solos con inteligencia artificial, que están publicando en distintas redes sociales a partir del dinero que se paga a la propia red para que se difunda. Entonces, ¿cómo hay noticias falsas que se propagan? Por ejemplo, les doy un caso. Cuando se detuvo a El Mencho en Jalisco, se propagó una cantidad de noticias falsas tremendas, que se estaban quemando aviones, que el aeropuerto de Guadalajara estaba cerrado. Todas esas noticias falsas llegaron al mundo entero. Y cuando se hizo un análisis o hicimos un análisis, muchas de ellas fueron noticias pagadas o redes que se difundieron o notas que se difundieron con bots. Entonces, conocer también esta parte del funcionamiento de las redes es muy importante. No sé si a eso le podríamos llamar soberanía digital o no, pero toda la población, así como usamos las redes, como hoy que estamos usando la red para poder comunicar lo que estamos comunicando hoy, también es importante que sepamos cómo funcionan. Y eso es educación digital. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos, a ver, vamos para acá. A ver, compañero. Gracias. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días a usted y a todos mis compañeros. Mi nombre es Juan Fierro, soy del periódico tiempo.com.mx y Puente Libre MX de Ciudad Juárez. La primera pregunta es acerca del arancel que implementó el gobierno chino a la nuez mexicana, conocer qué diálogo ha tenido con los productores y con la embajada aquí china, y si el arancel que puso el gobierno mexicano a los fertilizantes chinos obedece, pues, o es la respuesta, pues, a este arancel. No, tiene que ver con otro tema y está la Secretaría de Economía, tanto en comunicación con con sus homólogos en China a través de la embajada China en México, de China en México, como en contacto con los productores. Y pedimos a ver si se puede informar con mayor detalle de este tema. Gracias, Presidenta. El otro tiene que ver con un asunto de una firma que realiza el presidente de los Estados Unidos con lo que es una orden ejecutiva, en donde de alguna otra manera regula lo que ellos llaman el turismo de nacimiento o turismo por maternidad. Este tema ha causado mucho revuelo, sobre todo pues en la frontera, en donde pues era muy común el cruzar las mamás mexicanas a los Estados Unidos. En este caso, preguntarles si han visto de alguna otra manera cuál es el alcance de esta firma del presidente Donald Trump y cuál es el consejo que da el gobierno mexicano a las mamás que ya o pueden que se le cancelen las visas o bien alguna sanción por parte del gobierno mexicano, estadounidense. Bueno, hasta ahora el presidente Trump
hizo una regulación para que no se consideraran estadounidenses ciertas personas que nacieron en Estados Unidos, que no viven directamente en Estados Unidos. Esto lo ha echado atrás la Suprema Corte de Estados Unidos, porque tienen claramente en su Constitución que la persona que nace en Estados Unidos es estadounidense. Entonces, el presidente de Estados Unidos pues ha buscado otros mecanismos para regular esto. Hasta ahora la Corte pues ha planteado algo distinto. Entonces, no tengo conocimiento de qué tan común es que una persona cruce a Estados Unidos para que nazca ya su bebé y sea reconocido como estadounidense y regrese a México. No conocemos las estadísticas de ello, pero en realidad si llegara a ocurrir, son muy pocos casos. No hay algo masivo que esté ocurriendo en este sentido. Y lo podemos revisar, pero es un orgullo ser mexicano, así que… Muchas gracias, presidenta. Y por último, ¿cómo sigue el apoyo al país colombiano por parte de México? Muchas gracias. Con despensas, como se mencionó. A ver si tienen los datos completos de lo que se ha enviado a Colombia, y ya no enviamos a los rescatistas, ya solamente las despensas que solicitaron y los medicamentos. ¿Tienen algún reporte de mexicanos que hayan pedido pues auxilio a la embajada? Sí, y hay 2 mexicanos que lamentablemente fallecieron, y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias, incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo. Gracias, presidenta. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver atrás, que hace rato que no preguntas. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, servidoras, servidores públicos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del noticiero Luces Mañaneras. Con respecto del bachillerato nacional, esta ampliación de lugares, preguntar si es que con esto, qué cantidad o qué porcentaje se está abatiendo de esta masa precisamente de estudiantes que durante mucho tiempo pues estuvieron quedándose sin espacios, precisamente porque pues no se construía infraestructura de carácter público para atender a este sector de la población. Serán 400,000 nuevos lugares, pero ¿cuántos todavía falta por construir para darle cobertura a todo este sector de la población que quiere estudiar? Mario. Durante muchos años, y a pesar de que tenías la proyección poblacional, en los gobiernos neoliberales dejaron de construir escuelas preparatorias, prefirieron llamarles ninis a los jóvenes. Entonces, generacionalmente traes el mayor porcentaje de jóvenes en la historia de México en estos años. Entonces, el esfuerzo que está haciendo ahora el gobierno de México con la presidenta Claudia Sheinbaum es un salto estadístico muy importante. Actualmente tienes una cobertura alrededor del 80% en tasa bruta. Con este incremento, pues vamos a llegar cerca del 90%, lo cual pues es una cifra histórica. Y el reto también no solo es que todos tengan lugar, como se lo ha propuesto la presidenta, y llegar hasta el último rincón. Por eso CONAFE va a establecer este servicio educativo, va a poder ofrecer la preparatoria porque llega a los lugares más alejados, sino también retener a los jóvenes, aumentar la tasa de terminación, que no haya desafiliación, que el porcentaje que termina sea mayor. Esos son los retos que tenemos actualmente, más espacios y que terminen más jóvenes su preparatoria. Muchas gracias. Tome asiento, presidenta, para no obstaculizar el trabajo de los compañeros de cámaras. En Luces del Siglo hemos dado seguimiento a lo que ocurre en los tribunales agrarios. Hay una veintena que tienen ya magistrados al frente de ahí con periodos vencidos y que vienen generando una suerte de decisiones pues que han sido muy polémicas. Una más reciente de la que hemos estado documentando es del pueblo Coca de Ajijic, donde se ha entregado territorio indígena a ciudadanos extranjeros
y en donde además ha alcanzado tal nivel de especulación los terrenos ahí, que el metro cuadrado alcanza los 10,000 pesos. Estamos hablando de que un terreno, por ejemplo, de 7 hectáreas se pudiera comercializar en más de 700 millones de pesos. Estos servidores públicos, magistrados, pues ya terminaron su periodo, decíamos, fueron nombrados generalmente por el pripanismo. Hay otros 6 tribunales sin magistrados. En ese sentido, Presidenta, preguntarle qué es lo que hace falta para que se manden pues nuevas propuestas al Senado, porque hay que recordar que esta reforma judicial no tocó para nada a los tribunales unitarios agrarios y prácticamente muchos de los que fueron nombrados en este periodo neoliberal con la idea de acabar con la propiedad social de la tierra, pues siguen impartiendo fallos, impartiendo sentencias. Este nuevo periodo vamos a enviar las propuestas al Senado para tribunales agrarios y también una parte del Tribunal Administrativo Superior, del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que también tiene varios espacios que no han sido ocupados. Y hasta ahora el planteamiento es enviar las propuestas y las aprueba el Senado. Digo hasta ahora el planteamiento porque así está en la ley desde hace muchísimo tiempo y no pretendemos cambiarlo. Pero este periodo sí vamos a enviar todas las propuestas, buscando pues que sean personas honestas, que conozcan de la propiedad social y pues que sean buenos juzgadores. Gracias, Presidenta. Y en otra pregunta, recientemente pues aquí se dio a conocer todo este programa para reforestar el país, para ir pues recuperando hectáreas, bosques que se han perdido, y nos daban los propios datos. Aproximadamente 200,000 hectáreas se pierden cada año en México. Hacíamos alguna vez incluso el ejercicio de comparar lo que se ha perdido en México en 20 años con un territorio 2 veces el de El Salvador o superior al de un país como Bélgica. Preguntarle si con este programa que se está realizando para reforestar el país, ¿cuándo podremos estar, pues tal vez no recuperando bosque, pero por lo menos estar tablas cada año? Es decir, que ya no haya una sola hectárea deforestada por lo que se está recuperando. ¿Cuál es la proyección que tienes en este sentido? Justo el fin de semana hablé con Alicia Bárcena para decirle que prepararan con SADER, Sembrando Vida y la Semarnat una presentación aquí en la mañanera de cuál es el impacto de Sembrando Vida, porque son 1.500 millones de árboles que se han sembrado, en qué lugares todavía hay deforestación, en qué lugares se ha disminuido y cuál es el programa que estamos planteando, que ya iniciamos pues durante estos 2 años y que seguimos desarrollando para los próximos 4. Entonces, si nos permiten, quizás no es esta semana, pero la próxima semana, Semarnat y SADER y Bienestar, porque Sembrando Vida está en Bienestar, podemos presentar el avance en los 8 años y en qué lugares tenemos problemas y cómo lo estamos enfrentando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos uno más. Te faltaron 2, a ver, ándale pues. Muchas gracias. Quería preguntarle cómo le fue en su gira en Tamaulipas. Hubo mucha actividad y sobre todo, pues esta persona que le exigió solucionar un problema que tenía ya desde 2012. Sí, bueno, fue muy buena la gira. Estuvimos en Reynosa inaugurando vivienda del bienestar con Infonavit. Después estuvimos en Matamoros inaugurando vivienda también, pero en este caso de la Comisión Nacional de Vivienda. De ahí fuimos a Ciudad Victoria, ahí fuimos a visitar, hicimos supervisión de una línea de conducción de agua que va a ir de la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, son como 53 kilómetros, ya va a un 60% de avance, y una planta potabilizadora para poder llevar más agua a Ciudad Victoria. Actualmente se lleva de esa misma presa cerca de 1.500 litros por segundo y ahora se va a ampliar a 750 litros por segundo adicionales. Entonces, hicimos supervisión, va muy bien la obra
Ya va a llegar el equipamiento para la planta de potabilización y la estamos haciendo en conjunto, gobierno de Tamaulipas y nosotros. Fuimos a hablar con los jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro y después fuimos a Tampico y a Ciudad Madero. En Tampico inauguramos el Hospital del Iste, la primera etapa, porque están probándose gases medicinales, ya está terminado, pero tienen que tener una etapa de pruebas la parte de hospitalización para que funcione todo bien. Entonces en las siguientes semanas se van a ir abriendo, pero consulta externa ya se abrió el día de ayer. Y en Ciudad Madero, un hospital del IMSS Bienestar, que sustituye a un hospital que tenía 93 años y que llevaba más de 12 años construyéndose. Es de los famosos 80 hospitales que se encontraron abandonados. Lo inició el presidente López Obrador y ya nos tocó terminarlo. Entonces, esos 2 hospitales equipados con todos los equipos, incluso el de Ciudad Madero tiene radiología para la atención de cáncer. Bueno, en el camino, yo normalmente hablo con todo el mundo. Cuando vamos llegando en el vehículo, pues mucha gente me da gestiones, las atendemos a través de Adriana, que anda por aquí, de la atención social de la Presidencia de la República, con todo el gobierno, y cuando son temas estatales o municipales, pues entramos en contacto con los estados o municipios. Hay un video por ahí de un señor que me gritaba, fuera, fuera, y me regresé y le digo, a ver, ¿por qué me gritas fuera? Y me dijo, es que queremos la libertad de Dana. Dana es una joven que está detenida en este momento por el caso de la escuela militarizada, donde falleció una joven. Están detenidos el director, una maestra, y detuvieron también a una compañera de la misma edad que presuntamente participó. Los padres, las familiares y los vecinos están pidiendo su libertad porque dicen que no participó. Entonces recibí a los padres de familia ya dentro del hospital, hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso para ver cuál era la condición de la joven. Está en la Fiscalía Estatal, también el gobernador va a hacer lo propio, pero yo le pedí a la fiscal general que pudiera ver este caso, porque a lo mejor la joven pues es también víctima y no necesariamente ella participó en este proceso. Ese era un tema. Otro tema, por ejemplo, en el caso de Matamoros, en el mitin estaban unas madres buscadoras con familiares, terminó el mitin y las recibí, hablé con ellas y ya está en contacto la Secretaría de Gobernación con el grupo de madres para poder apoyarles en todo lo que necesiten. Y está este otro caso, como muchos otros. Entonces íbamos andando y esta señora, muy, muy enojada, le pegaba a la camioneta. Y entonces le pedí al compañero que maneja, a ver, detente para escuchar a la señora, ¿por qué está tan enojada? Se tuvo que dar la vuelta porque había muchísima gente. Al principio no la encontrábamos dónde estaba, hasta que al final, a ver, traigan a la señora para ver qué problema tiene. Es un problema que viene de 2012, si uno ve todo el video completo, ella lo dice. Está muy enojada, es un tema en realidad pues municipal y estatal. La señora está enojada porque tiene problema con unos vecinos y ella dice que son delincuentes sus vecinos. Y le construyeron una barda que le está afectando a su propiedad y está muy enojada y entonces lo que quería pues es apoyo. Pero bueno, estaba tan enojada que pues yo pacientemente le dije, a ver, déjeme tomar su nombre, no quiso su nombre, bueno, dígame en qué lugar es, y le pedí al gobernador pues que la fiscalía o la policía interviniera para que fuera a su casa. Ya el día de ayer ya incluso ya fueron a su casa.
Pero eso fue lo que pasó. O sea, yo misma pedí que se acercara para que pudiera decirme cuál era su problema. Y en general actúo de esa forma. Si alguien me dice algo, pues me acerco y busco la manera de conocer cuál es el problema y buscar una solución. Pero pues así fue. Y ella también pues estaba muy molesta con los reporteros, estaba molesta con todos, no solamente con la presidenta y con todos, pues es su manera de expresarse, digamos. Pero bueno, de todas maneras vamos a atender el problema porque pues vamos a buscar solucionarlo. Muy bien, y ya para finalizar, hablando usted de… Ahora también, eso sí fue sorpresa, me recibieron los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuando iba a un evento con los servidores de la Nación. Fíjense lo que es ya ven que cuando llego con los niños me dicen 6-7, que es algo que se volvió viral en las redes y es como una forma de comunicación con las niñas y los niños, ¿no? Pero acá los jóvenes también, entonces me moría yo de la risa con ellos por lo que me pedían y además se les acaban de dar más becas, entonces estaban muy contentos. Muy bien. Y bueno, para finalizar, hablando usted de obras inconclusas, encontramos que el viernes se hizo pública una consulta de Mitofsky, una encuesta, en donde preguntan ¿cuál de los siguientes expresidentes del PRI y del PAN cree usted que hizo cosas más importantes para México? Y están hablando desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Y curiosamente la respuesta es que la mayoría de la gente opinó que no habían hecho ninguna acción. Sí, no recuerdan. El 60%. Sí, no hay recuerdo pues de qué se hizo. A lo mejor la privatización o no sé, pero no hay recuerdo de lo que se hizo. Por eso cuando pregunto, en la época de mayores excedentes petroleros, que fue la época de Fox y de Calderón, digamos del periodo neoliberal, ¿qué se hizo? Estamos hablando de miles de millones de dólares de recaudación adicional y nadie recuerda qué fue lo que se hizo en aquella época. Muchas gracias. Gracias. Vamos con una más, si les parece. A ver acá, la compañera, y cerramos. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, este sábado llegó el 8º Embraer Mexicana, que se suma a esta flotilla que busca consolidar 20 aviones para 2027, además piloteado por una mujer, la capitana Valeria Casas. Saber qué opina, Presidenta. Pues muy bien, va muy bien Mexicana, van muy bien todas las empresas. Ahora el Tren Maya, se está mejorando la página del Tren Maya y varios temas que estamos trabajando conjuntamente. Ya también entraron en operación unos camiones que llevan autobuses que llevan de la estación del Tren Maya a los centros de población. Se está mejorando. Igual Mexicana, igual los hoteles que se construyeron con el presidente López Obrador, van muy bien, muy bien. Gracias, Presidenta. También sobre Mexicana, la secretaria de Turismo junto al gobernador David Monreal anunciaron la ruta Ciudad de México-Zacatecas a través de Mexicana. Saber qué opina, qué significa para México, para el Estado, para la Es muy importante aerolínea. La recuperación de Mexicana, muy importante. Además está pensada porque en este momento critican mucho de que se le da recursos a Mexicana para su operación. Y en efecto hay una parte que se le da, pero así fue planeado desde el principio. Y en unos años va a llegar a su punto de equilibrio ya cuando estén los 20 aviones aquí, porque cuando tienes una flota menor, pues tienes todavía costos de operación, pero cuando lleguen los 20 va a llegar a su punto de equilibrio de tal manera que con el ingreso de los boletos pueda operar perfectamente. Entonces, y además pues es como no… En este caso no se está pensando en las ganancias, sino sencillamente en cubrir los costos de operación y mantenimiento, entonces pues los boletos son mucho más baratos y pues da una opción muy importante que de otra manera las aerolíneas comerciales no tendrían. Entonces ya está el vuelo a Sonora y ahora va a Zacatecas.
saber si hay fecha de apertura de esta ruta, Presidenta. Se hablaba que a fin de año, pero no sé si usted tenga ya alguna fecha Invitamos prevista. a Mexicana, si quieren, a todas las empresas para que puedan informar, ya lo tenemos agendado. Gracias, Presidenta. Ya por último, este fin también inauguró otro hospital del IMSS en Tamaulipas. Con esto pues ya suman 32 en su administración. ¿Cuántos más se tienen contemplados, Presidenta? ¿Y qué significa en términos de salud, de ampliación de espacios para México? Son 32 hospitales, en efecto, inaugurados en estos pues casi 2 años. Todavía vienen más, que esperamos que ya podamos aperturar. Y son 9,000 camas en total que queremos abrir. Y en efecto, el periodo neoliberal fue muy dañino para muchísimos temas, pero en particular para la salud pública. La incapacidad y la decisión para construir más hospitales, centros de salud y creer en el acceso a la salud como un derecho de las y los mexicanos, pues generó un problema muy grave de saturación de los hospitales. Lo hemos dicho aquí, en 36 años del neoliberalismo solo se construyeron 4,000 camas del IMSS, mientras que en los años previos se construyeron 27,000 camas. 39 primeros años, 27,000. 36 siguientes años, 4,000. Pero creció el número de trabajadores, el número de población y las enfermedades crónicas. Nos enfermamos más los mexicanos por la comida chatarra, por el sedentarismo, de diabetes, hipertensión, que requieren pues mucha atención durante la vida y particularmente los adultos mayores. Entonces, apenas estamos recuperando una parte de los años perdidos con el neoliberalismo en la salud pública y vamos a lograrlo, porque cuando crece en la salud pública se están haciendo las cosas bien, no hay corrupción, pues se avanza muy rápido. Entonces vamos a seguir avanzando para construir este anhelo del servicio universal de salud, en donde todas y todos los mexicanos tengan acceso gratuito a la atención, a la prevención, a la atención primaria, a la atención de tercer nivel y también a los medicamentos gratuitos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Cerramos. Gracias a todas, a todos. Vamos con humanismo mexicano. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días, secretarios, subsecretarios, procurador. Muy buenos días a todas y a todos. Hace 179 años, esta ciudad y este país vivió uno de los actos más viles de hipocresía del conservadurismo en México. Me refiero a la convocatoria que Antonio López de Santana lanzó al pueblo de la Ciudad de México para defender la ciudad en contra de la invasión estadounidense desde el Peñón Viejo o el Peñón del Marqués en el oriente de la Ciudad de México. Aquella convocatoria, nos cuenta don Guillermo Prieto, se convirtió verdaderamente en una romería, en donde, por cierto, se organizaron procesiones y una misa solemnísima el 15 de agosto que celebró el propio obispo en la hondonada llamada Morelos, en honor a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad. Aquella gente convencida de que era en pro de la defensa de nuestra ciudad y de nuestro país, va a vivir en los posteriores días la tragedia más grande de la historia del siglo XIX. Veamos esta cápsula del humanismo mexicano en donde desnudamos de una vez y en principio la hipocresía de los conservadores del siglo XIX que se sigue reivindicando en el XX y XXI.
Desde los inicios de la independencia de México ha habido una disputa entre dos proyectos de nación. La república basada en la soberanía popular, es decir, en el poder democrático del pueblo, y una visión autoritaria, centralista y monárquica de los sectores conservadores que buscaron en el extranjero el apoyo a su proyecto. En 1836, año en el que España reconoce la independencia de México, los gobiernos extranjeros intentaron intervenir en nuestro país, apoyados por ese sector que desconoció la Constitución de 1824, es decir, de la república basada en la soberanía popular, federal y democrática, e impuso una dictadura. El principal intelectual de los conservadores fue Lucas Alamán, quien cuestionó la independencia del país y organizó varias delegaciones hacia Europa para buscar un rey extranjero que usurpara la soberanía de nuestra nación. El proyecto conservador era restaurar los privilegios y regresar al régimen de injusticia y opresión de la colonia. Según Lucas Alamán, la guerra de independencia encabezada por Miguel Hidalgo decía: no fue ella una guerra de nación a nación como se ha querido falsamente representarla. No fue un esfuerzo heroico para sacudir el yugo de un poder opresor. Fue sí un levantamiento de clase proletaria contra la propiedad y la civilización. Personajes conservadores como Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Valentín Canalizo, Mariano Paredes y Arrillaga, sin faltar Antonio López de Santa Anna, patrocinaron regresiones legislativas, impulsaron el centralismo dictatorial y hasta propusieron el retorno al Imperio Español en plena guerra de invasión extranjera. El general Santa Anna, el que de 1833 a 1855 ocupó 11 veces la titularidad del Ejecutivo y cuyo legado la historia solo mantiene en la memoria, sus estrepitosas derrotas militares, la pérdida de la mitad del territorio, los fastuosos entierros de su pata, su autoproclamación como Alteza Serenísima, y nos heredó el nombre de nuestra Plaza Mayor, al robarse el dinero del Monumento a la Independencia, del cual solo se construyó el zócalo de la columna en la Plaza de la Constitución. La gente nombró Zócalo a nuestra Plaza Mayor para no olvidar ese fraude. Este representante del conservadurismo mexicano frente a la invasión estadounidense el 15 de agosto de 1847 alertó al invasor extranjero de la ubicación del ejército a su mando en el Peñón Viejo, al celebrar la fiesta de la Asunción, y negó el apoyo militar, balas y armas a los generales Gabriel Valencia en el frente sur de la ciudad, así como al general Anaya en Churubusco, obligándolo con ello a capitular no por cobardía, sino como le dijo al general estadounidense: si yo tuviera parque, usted no estaría aquí. Los sobrevivientes de las batallas de Churubusco y Chapultepec, apoyados por el pueblo de los barrios pobres que atacaron con piedras, macetas y aceite hirviendo al enemigo, impidieron al invasor, ocupante de la ciudad, salir de noche. El arrojo de estos mexicanos fue tal que impresionó al presidente estadounidense Ulysses Grant, héroe de la Guerra de Secesión, quien reconoció la valentía de quienes defendieron a México de la invasión con escasos recursos y adiestramiento. La soberanía es una herencia de nuestros antepasados que hoy vive en el humanismo mexicano. Gracias. Gracias, buen día.